hice esta infografía, que también es la primera vez que hago una infografía, acerca de cómo elegir psicoterapeuta. El primer punto que consideré importante para esto es pues atender la personalidad, ¿no? ¿Por qué es importante la personalidad del psicoterapeuta que te va a atender? Porque tienes que hacer clic, tienes que encontrar a una persona con la que te sientas cómoda, con la que sientas que puedes avanzar, que le tengas confianza, porque le estás desnudando tu corazón y tu alma a un ser humano. Entonces tienes que ser muy cuidadoso y elegir a alguien que te haga sentir esa confianza de poder hacerlo. Es mucho más difícil desnudar todo lo que traemos dentro, quitarnos nuestras máscaras, que simplemente desnudar el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es mucho más difícil. Entonces, bueno, la personalidad de tu psicoterapeuta es importante porque no todas las personas combinamos bien con todas, ¿no? Hay gente que se siente mejor con alguien callado, tímido, inocente. Hay alguien que se siente mejor con alguien así como muy serio, muy propio, ¿no? Esas personas que siempre de traje y demás. Y hay personas que eso les incomoda, o sea, que les hace sentir como que no. Hay personas que prefieren a alguien descalzo, un poco hippie, ¿no? Sentado en el suelo. Entonces, pues la personalidad del psicoterapeuta, además de esas características, te tiene que infundir, como les decía, confianza. El segundo punto que hay que tener bien presente es si está acreditado. ¿Cómo puedes hacerle para saber si un psicoterapeuta está acreditado? Bueno, pues puedes googlear e investigar su cédula profesional. Ahí seguramente te va a dar dónde estudió su licenciatura y si tiene también su maestría, porque para ser psicoterapeuta de forma ideal, tienes que tener una maestría en una de los modelos de psicoterapia existentes. Entonces, revisas que tiene cédula. Después de que revisas que tiene cédula, bueno, la cédula solo nos va a hablar de la alta especialidad, maestría, doctorado, licenciatura. Pero también tienes que ver cuáles son los cursos que esta persona está tomando, porque tienes que tener mucho cuidado de que esta persona sea alguien que se esté actualizando con constancia. Una vez que te das cuenta de su acreditación en el sentido técnico, pues hay que buscar las subcompetencias. ¿Qué son las subcompetencias? Bueno, son las características que esta persona tiene, además de haber estudiado psicología y psicoterapia, tiene que tener habilidades verbales, tiene que saber hacer análisis profundos y complejos, y este tipo de características que son ideales y deseables para un psicoterapeuta. ¿Cómo te enteras de esto? Bueno, aquí definitivamente tiene que ser con la práctica. ¿Cómo le hacemos para cuidar que esto esté sucediendo? Bueno, pues investigarlo. Creo que tuve una falla en el programa que no se debió a mí, sino al internet. Eh, entonces no sé bien cómo va esto, pero bueno. Este programita en el que estoy haciendo mi screencast es OBS. Se los recomiendo mucho. Hola Roberto y gracias Ricardo. Saludos Cintia. Bueno, entonces les estaba contando que además de tener esa acreditación técnica y profesional acerca de la psicoterapia y el modelo que está trabajando contigo, tienes que revisar las subcompetencias, insisto. ¿Qué son las subcompetencias? Las cosas que esta persona posee ya de por sí, ¿no? Es decir, las otras cosas además de la profesión que la persona ha desarrollado. Para que pueda ser un buen psicoterapeuta, pues tiene que tener una buena capacidad de análisis, un buen desempeño en el área verbal, tiene que poder hacer abstracciones profundas y en fin, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Pues aquí sí tienes que, o bien lo estalqueas bien estalqueadito, o bien, pues tienes que ir, ¿no? Pagas una consulta y ya te das cuenta de cómo trabaja y puedes simplemente agradecer y no volver, si es que no te sientes cómodo. En cambio, pues si te sientes cómodo, que bueno, le sigues. El cuarto punto y muy, muy importante son las recomendaciones.
Los psicoterapeutas tenemos nuestros pacientes gracias a gente que nos recomienda, gente que ha acudido a nuestro servicio y que se siente cómoda, se siente segura, siente que ha avanzado en los asuntos a los que iba. Entonces, esta es la fuente principal, ¿no? ¿De qué sirve que una persona tenga grandes títulos y demás si no logra conectar? ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Pues porque un amigo tuyo, un familiar tuyo o alguien te comentó que fue y te platicó su experiencia directa, experiencia vivida de alguien, ¿no? Entonces eso es muy valioso. La mayoría de las personas, antes de ponerse a revisar el historial del psicoterapeuta, lo que hacen es preguntarle a alguien, oye, ¿conoces a un psicoterapeuta bueno? Y normalmente pues ya te dan la lista de dos o tres que recomiendan, ¿no? Cuando me preguntan a mí, yo les digo, bueno, pues yo, pero cuando no soy yo, tengo varios conocidos, amigos, psicoterapeutas que son muy buenos, muy, muy buenos. Aparte, nosotros como psicoterapeutas tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Hay cosas que se nos dan menos bien que a otras. Por ejemplo, en mi caso, el asunto de adicciones no lo manejo muy bien. Por circunstancias familiares, ¿no? En mi familia hay una persona que batalla con estos temas, entonces no me siento como bien en eso y no he tenido especializaciones en esa área. Entonces, cuando llega alguien con adicciones cuyo principal objetivo tiene que ver con sus adicciones, yo lo transfiero. Definitivamente, le pido a alguien a un colega que lo atienda. Y así, puede ser que yo me sienta poco capaz para algo o bien que la persona se dé cuenta que como que quizá en esa situación no puedo ayudarle del todo y ella solita va y se pasa con alguien más. Las recomendaciones son importantes. Y por último, si vas con un psicoterapeuta y estás pagando, en promedio en Tepic estamos cobrando creo que hay gente que cobra 300 pesos a 800 pesos, es lo que yo conozco de mis compañeros. En ese rango de costos están las psicoterapias. Las psicoterapias normalmente hay quienes las manejan semanales, la mayoría las estamos manejando cada 2 o 3 semanas, dependiendo del objetivo de consulta. Entonces, además de checar esto y saber que es una inversión, o sea, estás invirtiendo para tu salud mental y que tu vida tenga un camino más funcional para ti, porque no importa lo que los demás piensen de tu vida, importa que tú te sientas cómodo y tranquilo con lo que estás viviendo. Si lo que tú estás viviendo te hace ruido y no te gusta, entonces busca ayuda. Si los demás te dicen que algo no funciona, pero a ti te funciona, cambia de gente con la que te relacionas y sigue siendo tú. Hola Nancy, saludos. Ah, mira qué genial. Sí les dije, ¿no? A los que acaban de entrar, estoy haciendo un examen. Esto es mi examen de Screencast. Es la primera vez que lo hago y está chido. Creo que lo seguiré haciendo de repente. Gracias, profe. Bueno, para finalizar entonces con la parte, el punto 5, cumple tu parte. Definitivamente, además del pago que tienes que hacer, tienes que comprometerte. El psicoterapeuta te va a guiar, te va a acompañar, te va a mostrar caminos que quizá no habías visto, pero el esfuerzo principal es tuyo. Tú tienes que hacer lo necesario para modificar lo que quieras modificar o fortalecer lo que tienes que fortalecer. Entonces, para que un buen psicoterapeuta funcione para ti, tienes que trabajar. El psicoterapeuta no es un mago. Somos chidos, pero no somos magos. Entonces, hay que poner de nuestra parte. Y bueno, estos son los 5 puntos para elegir a un buen psicoterapeuta y llevar una psicoterapia eficiente, funcional. Les agradezco a los 22 personas que están viéndome en este momento. Les saludo y les deseo que tengan un día maravilloso y que las dificultades que tienen, que quienes están más o menos cerca de mi vida saben que han sido para mí días muy difíciles de salud y emocionales. Y además el día de hoy una amiga muy cercana perdió a alguien muy valioso en su vida. Son días difíciles, pero al final
De eso se trata vivir, ¿no? Enfrentarnos a cosas que no querríamos enfrentarnos, pero tratar de salir adelante de todas ellas. Los quiero mucho y les agradezco su escucha. Maestra, no me repruebe.